Bueno, como podéis ver, el título de esta mañana es esa pregunta que Jesús hace a Pedro: ¿me amas? Y quizá el énfasis del pasaje, al menos el que he podido considerar, es el del servicio. Si me amas, me has de servir. En este caso, él iba a servir pastoreando a sus ovejas. Hemos pasado, si queréis verlo, en los primeros versículos, de ser pescadores de hombres a pastorear a esas personas. Esta es otra faceta del discípulo de Jesús. Es quizá confrontante, puede ser muy frontal el que el Señor nos pueda comisionar a pastorear. Pero lo cierto es que es lo que le estaba pasando a Pedro y es lo que en general el Señor también le pide a sus seguidores. De alguna manera hemos de pastorear, ya sea en casa, ya sea una iglesia, hemos de pastorear. Es una función que está dentro de lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y en todo caso, de una forma o de otra, lo que debemos tener claro es que si amamos a Jesús, hemos de servirlo, de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, de acuerdo al propósito que tiene para su iglesia, pero es este conjunto: ¿me amas? Sírveme. Si le amamos, entonces hemos de entregarle nuestras vidas en servicio y en adoración. Vamos a ver este pasaje, estudiarlo en estos 3 puntos. Podéis ver ahí los versículos donde se está haciendo énfasis. Y el primer punto: Jesús restaura a Pedro, Jesús comisiona a Pedro y Jesús le revela a Pedro. En el primer punto vamos a hacer referencia a un encuentro primeramente privado. Dicen las Escrituras en Lucas 24, 33 y 34, dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Estamos hablando de aquellos que iban rumbo a Emaús. Dice: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado verdaderamente y apareció a Simón. Es decir, hacen una referencia que así como había aparecido a ellos y había aparecido a otras personas, a las mujeres en este caso, también había aparecido ya a Simón. Y recordemos, Simón, ¿quién es? Pedro, Simón Pedro. También en 1 Corintios 15:5 dice así: y apareció a Cefas. Y otra vez, ¿quién es Cefas? Pedro. Pedro es ese nombre en arameo. Cefas es piedra en arameo, es Pedro, el mismo Pedro, pero en castellano Pedro, y en arameo era Cefas. Y apareció a Cefas y después a los 12. Así que Jesús ya había tenido un encuentro con Pedro. El Señor ha querido revelar lo que ha querido revelar y está bien, porque Él sabe lo que quiere revelar, pero yo debo confesar que me hubiese gustado saber qué pasó en aquel encuentro, cuando Jesús apareció a Pedro. Ese primer encuentro personal y privado en que Jesús se encuentra con Pedro, pero no lo tenemos. Tenemos este otro que no deja de ser menos bello por cómo Jesús le habla a Pedro. Luego tenemos también los encuentros grupales que ya habíamos estudiado, porque Juan dice que este es el tercer encuentro que Jesús tiene con sus discípulos a nivel grupal. Había tenido muchas otras apariciones, pero lo interesante es que en todas esas referencias de apariciones no se había tocado el caso Pedro, ¿no? Es decir, no sabemos lo que pasó en aquel encuentro privado, pero lo cierto es que a nivel público, a nivel grupo, el caso de Pedro, todos sabían lo que había pasado con Pedro. Había sido algo sobresaliente, si queréis decirlo así, pero no en una forma positiva, ¿no? La negación de Pedro, la triple negación de Pedro, evidentemente resonaba. Y hasta el momento esto estaba un poco ahí. Quizá había tensión de los discípulos, quizá de Pedro, necesitaba que esto se hablara, necesitaba que se solucionara, y Jesús lo sabía. Y por eso es que el Señor trabaja con Pedro. Este pasaje muchas veces se le conoce como la restauración
de Pedro, porque es lo que necesitaba. Pasamos al tercer punto, bueno, al inciso C, que es la restauración pública. ¿De qué manera había negado Pedro a Jesús? ¿Lo había hecho a nivel privado o lo había hecho a nivel público? Público, ¿no? Lo había hecho a nivel público. Entonces, su restauración, incluso su amonestación o su disculpa, ¿a qué nivel debía ser? ¿Privado o público? Público. Entonces, estando allí 7 discípulos, que es lo que nos relata el texto, más Jesús, es que Jesús tiene esta charla, esta conversación con Pedro. Algunos autores resaltan no solo esto, que en sí es importante, sino incluso ciertas cuestiones que están en derredor. Por ejemplo, cuando Pedro negó a Jesús, dice que estaba junto al fuego. Una de las veces que le niega, está junto al fuego. Y dice este relato que ellos estaban también junto al fuego que había encendido Jesús para darles de desayunar. Y es allí también, junto a las brasas, que Pedro recibe esta charla con Jesús. También es interesante en este sentido, aunque hay otras, es que ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y nos llama la atención que cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Es como 3 veces me has negado, 3 veces te pregunto si me amas. Esto me lleva a pensar y a preguntarme y a preguntaros a vosotros si tenemos pendiente alguna restauración pública, tanto de recibirla como de darla. Es interesante, Pedro la necesitaba, el Señor lo sabía, pero también esto me hace pensar en nosotros, si la debemos o nos la deben, en el sentido, es importante, es necesario que si hemos ofendido en público, nos disculpemos en público. Y si se nos ha ofendido en público, pues también sería interesante que en público se nos pida una disculpa. Esto es para restauración, no una restauración humana, sino una restauración que hace el Señor. Y yo creo que en este sentido, si hemos de reconocer que hemos ofendido a alguien, hemos ofendido a Dios primeramente. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Dime, Rubén. Yo, por ejemplo, el otro día yo me caí en una cosa y quería decirla y me caí por educación y está en contra de mi principio. Por ejemplo, la persona que me está enseñando, que es el jefe de equipo, es homosexual, ¿no? La persona. Y me dijo así, me estuvo preguntando si tenía hijo y eso, y entonces me dice, a la niña hay que enseñarle que el amor es libre. Una persona tiene que amar a quien quiera. Y yo es una cosa que tiene, no, si Dios hizo al hombre y la mujer, es por algo, no hombre con hombre, mujer con mujer, es hombre y mujer, pero no se lo dije porque como soy nuevo, dije, ¿para qué voy a entrar en conflicto siendo ahora como soy aquí el nuevo y todo? Pero me dio ganas de decirle el hombre y la mujer, para algo Dios lo creo, ¿no? Sí. Vale, sí, el Señor va trabajando con nosotros y llega el momento de afrontar las situaciones y Él nos dará la fuerza para así hacerlo. Bueno, la ofensa, si hay algo que tenemos que reconocer es que hemos ofendido a Dios y cuando pensaba en esto venía a mi mente el tema del bautismo. Lo veía yo como un buen ejemplo, ya que públicamente, es decir, nosotros primero tenemos un encuentro privado con Jesús. ¿Estáis de acuerdo? Ese encuentro privado con Jesús que luego se hace público en el bautismo, donde nosotros representamos gráficamente ese encuentro con Jesús, donde nosotros en manera privada le hemos dicho al Señor, perdóname, reconozco que me he equivocado, reconozco que he pecado contra ti y pido que me perdones, ruego que salves mi vida. Y luego, cuando nosotros bajamos a las aguas, es ese testimonio público de que nos reconocemos pecadores y que el Señor ha traído salvación a nuestra vida.
También es una manera pública y gráfica de que hemos sido perdonados y reconciliados con Dios. Es algo público de que nos reconocemos pecadores, pero también es algo público de que entendemos y anunciamos de que el Señor nos ha perdonado. Así que hay una restauración pública. El Señor ya ha hecho la restauración en nuestras vidas. Ya hemos pasado de muerte a vida, ya somos hijos de Dios, pero ahora es algo público. Pero así como hemos ofendido a Dios y hacemos este acto público, importante y necesario, porque lo dice el Señor, también hemos de pensar en cuanto a las personas, en cuanto a si me han ofendido o en cuanto si he ofendido. Esto también es importante. Vayamos al punto número 2. Aquí hay un video que vi hace algún tiempo, no sé cuánto. Parece gracioso, pero refleja algo que los escritores bíblicos muchas veces nos dejan ver. Cuando el Señor utiliza la imagen de la oveja, pues esa imagen también nos describe mucho de lo que somos nosotros como ovejas, como seguidores de Cristo, que es el buen pastor. No sé si vosotros lo habéis visto. ¿Sí? Chris ya lo ha visto. Bueno, a ver si funciona. Ay, ¿qué ha pasado? A ver. Ahora. No va. Ahora. Mirad. Eso es una oveja que es sacada de un hoyo, es liberada, corre feliz. ¿Y qué pasa? Se vuelve a meter en líos. Hermanos, esto muchas veces nos describe a nosotros. Muchas veces. El Señor nos rescata de algo y nosotros ¿qué volvemos a hacer? Nos volvemos a meter en problemas. Y por eso, porque tenemos esa necesidad, el Señor provee como buen proveedor. Y una de estas cuestiones que Él provee es lo que le comisiona a Pedro. Pedro, tengo ovejitas y necesito algo de ti. Y esto es lo que el Señor le pide: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Es cierto que Jesús ya había comisionado a sus discípulos. Si recordamos en el capítulo 20, versículos 21 y 22, Jesús ya les había dicho: como el Padre me envió, así yo también os envío a vosotros. Pero en esta ocasión está trabajando en Pedro. Es una charla hasta cierto punto privada, pero los demás discípulos están allí. Han terminado, empieza el texto diciendo, versículo 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es decir, estaban juntos desayunando, y de repente Jesús toma la palabra y le empieza a decir esto a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es interesante que Jesús haga esta pregunta a Pedro antes de comisionarle. Jesús conocía su corazón, pero quería que también Pedro estuviese consciente de la situación y que los demás conocieran lo que estaba pasando y lo que Jesús iba a hacer con Pedro. Tal parece que Jesús hace del amor un prerequisito para poder servirle, para poder, en este caso de Pedro, pastorear a sus ovejas. Y luego le lanza una pregunta que me parece incómoda, difícil, porque imagínate que estás con un grupo y se te pregunta a ti de manera personal: hey, ¿tú me amas más que estos? Es como hacer comparaciones. ¿Quién me ama más? Este me ama menos, este me ama más. Y aunque el texto no es específico de los que los demás estaban escuchando o que respondieron de cierta manera a esta pregunta, entendemos que estaban allí y que la pregunta no dejaba de ser bochornosa. Pero
quizá preguntemos, ¿y por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús confronta de esta manera a Pedro? Y sin duda el Señor tenía razones, pero las podemos encontrar en las Escrituras, ya que Pedro, con anterioridad, se había jactado de su sentimiento hacia Jesús. Es decir, él mismo se había puesto en ocasiones por encima de los demás, como diciendo, yo te amo más que estos. O sea, estos te pueden amar, pero yo te amo más. Tenemos frases como la de Juan 13:37 que le dice Pedro a Jesús, mi vida pondré por ti. Ojo, son palabras serias. Mi vida pondré por ti. ¿Tú le has dicho a una persona, mi vida pondré por ti? Sé que a veces, aunque no se lo decimos a nuestros hijos, pero yo creo que estaríamos dispuestos a hacerlo. Pero lo que quiero resaltar es que no es algo que se diga cotidianamente y no es algo que se le diga a cualquier persona. Pero Pedro lo hizo, le dijo, Jesús, Maestro, como le haya dicho en ese momento, mi vida pondré por ti. Pero fijaros que no se queda allí, sino que en Mateo 26:33 dice, Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sabéis? ¿Me amas más que estos? Estos se escandalizarán, pero yo no me escandalizaré. Así que parece que Pedro sí que creía que amaba más a Jesús que el resto. Al menos es lo que a él le parecía. Sabemos que él era impetuoso, era impulsivo y era de mucha energía y él no tenía problema en considerar que amaba demasiado al Señor. Así que esta pregunta, contextualizándola con esto, no suena tan extraña. El Señor le estaba confrontando con su realidad. Pedro, tú pensabas esto. Quiero saber en qué nivel estás ahora. Quiero saber si sigues pensando lo mismo. Quiero saber si te sigues poniendo por encima de los demás o qué es lo que ha pasado con tu vida después de lo que has experimentado. No quiero dejar de mencionar un dato que podemos encontrar en este pasaje sobre los términos agapao y fileo. Estos términos es cuando Jesús pregunta, ¿me amas? Es como castellanizarlo y decir, ¿me agapeas? El Señor le pregunta en términos de agape y siempre Pedro le responde en términos de fileo. O sea, ese amor filial. Entonces, podría quedarse aquí una conversación de que el Señor le dice, ¿me amas? Y él le responde, te quiero. Pero lo cierto, debo decir, que desde el griego no existe tal distinción. Bueno, en el griego sí, pero también hemos de pensar una cosa. Bueno, dos. La primera, que Juan hace un uso indistinto de estos dos términos. Es decir, no utiliza agape para cuando habla de este amor que viene de Dios, ni tampoco utiliza el término fileo para un término más humano, sino que lo hace indistintamente. Y también otra cosa que hemos de considerar en este sentido es que casi podemos garantizar que la conversación entre Jesús y Pedro, ¿en qué idioma sería? ¿En griego o en arameo? En arameo. Entonces, claro, si ellos estaban conversando en arameo, no podía haber esta distinción en el griego, aunque luego el apóstol Juan es inspirado a escribir en ese idioma universal, que en ese tiempo, en ese momento, era el griego. Así que el énfasis que sí debemos hacer en este pasaje es que Jesús le comisiona después de asegurarse de que Pedro ciertamente le amaba. Este es el énfasis. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sírveme. No tanto el cómo se lo pregunta y cómo se le responde. Vamos directamente a la instrucción primera, versículo 15. En este caso es como si Jesús le dijera, puesto que me amas, puesto que has respondido que me amas, apacienta mis ovejas. Hay una mínima distinción que tampoco hemos de hacer mucho caso, como no hemos hecho caso del agapao y el fileo, tampoco que en el versículo 15 dice apacienta mis corderos
y en el 17 dice apacienta mis ovejas. Y cambia en el 16 que dice pastorea mis ovejas. Solamente sí mencionar que el término apacienta, la palabra utilizada es el verbo bosco, que significa alimentar, arrear y pastar. Cuando le dice apacienta, le está diciendo, sobre todo, el primer significado es alimenta a mis corderos, arrea, cuídalos y pasta con ellos. Y el significado de la Real Academia es muy parecido. Dice que apacentar es dar pasto a los ganados, y también considera este significado espiritual de este verbo, que dice es instruir y enseñar. Esto también lo dice la RAE. Así que había que pescar hombres, instrucción de los primeros versículos, pero después había que alimentarlos, después había que instruirlos, y es algo que el Señor le está dando a Pedro como propósito. En este sentido, no quiero desaprovechar la oportunidad de remarcar la importancia del seguimiento y el discipulado. Es decir, es parte importante de la predicación del Evangelio. A veces se hacen campañas, se predica el Evangelio, lo cual es maravilloso, pero a veces esa persona que ha recibido la semilla del Evangelio luego se encuentra sin ninguna clase de seguimiento. Se encuentra un poco sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, y es por eso siempre importante la labor del discipulado, que es lo que estaba haciendo Jesús con Pedro. Les dice, Pedro, apacienta a mis corderos. Bueno, ya os decía, y con la imagen que tenemos del vídeo, las ovejas necesitan protección y dirección. Es lo que el Señor estaba indicando, es lo que vemos en los animalitos, y es lo que el Señor nos indica también sobre nosotros. Necesitamos guía. Y es por esto que pasamos al siguiente punto, pastorea mis ovejas. Aquí se utiliza otro verbo, ya no es apacienta, sino es pastorea, que es poimaino, que significa pastorear ciertamente, y tiene que ver con guiar y ayudar. También el diccionario de la Real Academia hace algo, da una definición muy parecida. Dice que significa llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pacen. También tiene su sentido espiritual en el propio diccionario de la Real Academia, que tiene que ver con cuidar, vigilar y dirigir. Bueno, una labor de mucha responsabilidad que el Señor está asignando a Pedro. Pero ¿quién era Pedro? Esto a mí me ha hecho mucho que pensar. Pedro le conocemos como un hombre impetuoso que se equivocó más de una vez. Por mencionar algunas de estas ocasiones que pueden recordar, que hemos de recordar con mayor facilidad. Por ejemplo, una de las primeras es cuando Jesús les iba a lavar los pies y él dice, a mí no. Yo soy un poco especial, ¿no? A mí no me lo harás. Era como un sentimiento de humildad, pero que el Señor le reprende, le dice, no, debo hacerlo. Y pasa de 0 a 100, o sea, Pedro no era de 50, ¿no? Dice, bueno, si más de lavar, lávame todo. Y el Señor dice, no, los que están limpios no hay necesidad, solamente los pies. Entonces, este era Pedro. También, en otra ocasión, Jesús tuvo que decirle, quítate de delante de mí, Satanás, porque Pedro, sin saberlo y seguramente sin la intención, se estaba oponiendo al plan eterno de Dios. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan de salvación, y Pedro le dijo, no, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dice, cuidado, lo que tú estás diciendo es peligroso. Quítate de delante de mí, Satanás. Recordamos otro evento famoso de Pedro, cuando con un cuchillo que hizo con Malco, le corta la oreja. Quiere defender a su Señor. Mi vida daré por ti, decía Pedro. Pero no discernía los tiempos
no discernía las formas que el Señor tenía. Ellos todavía tenían en su mente esta idea de ir contra los romanos, vencerles y entonces que el rey Mesías pudiese gobernar. Así que este es Pedro, el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, que en la tercera vez ya el énfasis es como, te he dicho que no le conozco, deja de molestarme. Esto era un poco el énfasis de Pedro en esa tercera ocasión. Pues este Pedro, este mismo hombre, es al que Jesús le está diciendo, Pedro, pastorea mis ovejas. ¿No os parece maravilloso? Es tremendo lo que ha pasado Pedro, la transformación que el Señor está haciendo en su vida y cómo ante esta restauración le da esta comisión. Pedro, pastorea a mis ovejas. Y ciertamente este hombre, entregado a Jesús y lleno del Espíritu Santo, después dice en el libro de los Hechos que lleno del Espíritu Santo predicó la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas, Hechos 2, 41 y 42. 3,000 hombres creyeron y fueron bautizados. Después Pedro, este mismo Pedro, tiene otra predicación. Cuando iba al templo y después de la curación de un cojo, dice la Escritura en Hechos 4:4 que 5,000 varones creyeron en el Señor. Este hombre que se equivocaba tanto como nosotros. Este hombre ahora no podía callar lo que había visto y oído. Este hombre que se había equivocado tanto, dice el libro de los Hechos 9, 40, 41, que resucitó a una mujer llamada Dorcas. Muy bien. Hechos 9, 40, 41. Y nos dice Gálatas 2:9 que este hombre tan de equivocarse fue considerado pilar de la iglesia. Así que, a la luz de todo esto, yo te pregunto, ¿esto que hizo Dios, Jesús, con Pedro, lo querrá hacer contigo? ¿Esto que hizo Jesús con Pedro, podrá hacerlo contigo? Ojo, he preguntado, ¿querrá el Señor hacerlo contigo? Y he visto convicción, sí. Luego he preguntado, ¿podrá hacerlo contigo? Y he visto un poco más de duda en vuestra respuesta. Como diciendo, de que puede, pero conmigo. Ahora, la siguiente pregunta que te hago es, ¿quieres que lo haga? Podemos aquí pasar un buen tiempo recordando los errores de Pedro, pero creo que no es necesario simplemente pensar que yo me he equivocado más que Pedro, muchas veces más. Y si Pedro le negó 3, yo le he negado más. Y es maravilloso que eso que Jesús hizo con Pedro lo haga con nosotros. Es maravilloso que nos comisione a hacer grandes cosas dentro de su obra, sea pastorear, sea enseñar, sea servir de cualquier manera, a ti y a mí, que éramos pecadores, que nos equivocamos, que le negamos, que ahora a Él nos diga, sírveme, te comisiono, te encargo esto, y que nos ha encargado algo tan valioso como es la proclamación del Evangelio. Vayamos al punto C, que dice, apacienta mis ovejas. Vuelve a repetir el mismo verbo de apacienta, que tiene que ver con el alimento. Entonces es como un refuerzo. El alimento para la oveja es importante. El alimento para la oveja es importante. Y en el sentido espiritual, ¿cómo se alimenta la oveja? ¿Cómo nos alimentamos nosotros? Con la palabra de Dios. Este es el alimento que el Señor nos ha dejado. Os leo algunos versículos que nos confirman esto. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió
y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahvé, Dios de los ejércitos. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, el Señor dice que necesitamos comer y hemos de comer de su palabra. Si fuésemos con un nutriólogo espiritual, ¿cómo saldríamos? Si nos hiciesen una analítica espiritual, ¿bajos en qué saldríamos? Hermanos, muchas veces repito esto en el discipulado, lo repito mucho. Ayer se lo repetía mucho a Francis, que también tenemos un estudio los sábados por la mañana. Hay que comer. Hay que alimentarnos. No porque lo digo yo, sino porque el Señor lo dice y porque es para nuestro bien, para que crezcáis para salvación. Si hemos de ser sanamente alimentados, si hemos de ser sanamente dirigidos y si hemos de ser correctamente santificados, ha de ser en su verdad y mediante su verdad. Sabemos que hay muchas fuentes allá afuera, muchas teorías, muchas posturas, muchas filosofías y que a veces pueden confundir. Es que fulano dice esto y que mengano dice aquello y es que escuché lo otro y es que escuché muchas cosas. Y allá afuera hay cosas buenas, pero también mayormente muchas cosas que no son buenas. ¿Cómo podemos saber cuál es la verdad? ¿En dónde podemos depositar nuestra confianza? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Y Jesús dijo, yo soy verdad. Yo soy la verdad y la vida. Así que todo aquello que escuchemos fuera, hemos de pasarlo, colarlo por la palabra de Dios. Si no va conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de qué es? Del mundo, por decirlo poco. Y si no es que, también decirlo, es del diablo. Muy bien, así que necesitamos la verdad que está en la palabra de nuestro Dios e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo es que podemos encontrar la verdad que el Señor nos ha revelado. Pero pienso, ¿qué hacemos con la verdad? Muchas veces ya tenemos la verdad. Nosotros, como pueblo de Dios, decimos, esto es la verdad. Lo decimos con una convicción. El Señor nos revela la verdad para nuestra vida. Pero luego tenemos un problema. El Señor ya nos trajo a la verdad, lo cual es maravilloso. Ya nos revela la verdad para nuestra vida. Pero luego, ¿qué hacemos con esa verdad? Ahí tenemos un problema. El Señor ya me trajo hasta la revelación que me dice, Uziel, tienes que apartarte de esto. Ya me lo dijo. ¿Y qué hace Uziel? No puedo. Es muy difícil. Es que llevo mucho tiempo con esto. Es que lo necesito. Entonces, ¿de qué sirve que el Señor ya me mostró su verdad? Sirve de poco. El Señor ya me trajo la verdad y ya me reveló, Uziel, tienes que pasar por alto esto, tienes que perdonar esto. Esa es la verdad del Señor. Él nos lo dice en su Escritura, que es verdad. No nos dice que como aquellos deudores, que el Señor nos ha perdonado más de lo que nosotros necesitamos perdonar.
¿Y qué hacemos con esa verdad? ¿Es verdad del Señor o no es verdad? Sí, es verdad. ¿Y qué hacemos con esa verdad? Dicen, bueno, sí es la verdad del Señor, pero... Entonces, claro, está muy bien que sepamos dónde está la verdad, está muy bien que conozcamos la verdad, pero ¿qué hacemos con esa verdad? El Señor dice, mujeres, respetad a vuestros maridos, y maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Esa es la verdad de Dios? ¿Y qué hacemos con esa verdad? Claro. Entonces, fijaros lo que hacemos con la verdad del Señor. Bueno, vamos a terminar con el tercer punto. Dice que Jesús le revela a Pedro. Es un poco confrontante esto que le dice, morirás. Bueno, en otras palabras, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Debo decir que cuando yo le decía estas palabras, sin leer el resto, yo no veo muerte aquí. No sé, ¿vosotros veis muerte? Yo me imaginaba que cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Yo me imaginaba que a veces con la vejez, pues no te puedes cambiar tú mismo y alguien te ayuda a cambiarte y suponiendo que estás en una silla de ruedas, pues te lleva a donde quiera. Esto es lo que estaba en mi mente cuando leía estas palabras. La cuestión es que más adelante, versículo 19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Claro, aquí entra el tema de la muerte. ¿Por qué Juan dijo esto? ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicen algunos comentarios que extender las manos en aquel tiempo, los autores, a menudo autores griegos y los primeros padres lo utilizaban para indicar la crucifixión. Es decir, para nosotros hoy extender las manos pues puede significar muchas cosas, pero no crucifixión. Pero que en aquel tiempo, y según algunos autores, se utilizaba para hablar de crucifixión. Y de hecho, aunque a mí no me gusta referirme a fuentes extrabíblicas, hay autores de los primeros siglos, si no es que del primer siglo, que hablan de que Pedro murió crucificado de cabeza. Eso no lo dice la Biblia, pero hay fuentes extrabíblicas que sostienen que así murió. Y es la forma en que Jesús le anunció de qué manera le iba a glorificar con la muerte. Así que Pedro fue anunciado de qué manera iba a morir. Por eso, aunque hoy no lo estudiamos, después cuando Pedro ve a Juan, le dice Jesús, ¿y a este? Es decir, vale, a mí me has dicho esto, ¿y a este? ¿Este qué? Pero esa es otra lección que ya veremos más adelante. Bueno, inciso B, glorificar a Dios en la muerte. Sabemos que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y si no lo sabemos, es importante que lo sepamos. Isaías 43, 7. Sabemos que esto de glorificar a Dios hemos de hacerlo durante nuestra vida y con nuestra vida. Pero es interesante ver que también hemos de hacerlo y debemos hacerlo incluso en nuestra muerte. Una muerte que glorifique al Señor. Y os comparto unas palabras de un comentarista que dice, cuando morimos con paciencia, con gozo y especialmente en servicio del Evangelio, glorificamos a Dios con nuestra mente y magnificamos la gracia del Señor. Con todo lo que Jesús le había dicho a Pedro, con todo y que le dijo que iba a morir y cómo iba a morir, Jesús después le dice en el versículo 19, sígueme. Es decir, Pedro ya le seguía. Pedro era discípulo de Jesús. Pedro le había seguido de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén a Galilea. Pedro era seguidor de Jesús. Pero ahora Jesús le dice, sígueme. Pero es como
sígueme en un rol distinto. Me has seguido en un rol de estudiante y ahora te toca hacer un rol del que enseña. Había servido y ahora le tocaba servir. Le tocaba seguir al Señor en sufrimiento y en muerte. Era un sígueme que tenía que ver a disponte a ser tratado como yo he sido tratado, porque el discípulo no está por encima de su maestro. Pedro, sígueme. Con todo lo que has pasado y con todo lo que pasarás, la invitación del Señor para Pedro y para nosotros es sígueme. Vamos a terminar con estos 3 puntos como conclusiones y aplicaciones. Una gran pregunta que recibió Pedro, pero que también la recibimos nosotros. ¿Me amas? Pedro, cuando fue preguntado la tercera ocasión, dice el texto que se entristeció. ¿Qué estaría pensando Pedro cuando Jesús le pregunta la primera? Ya era confrontante. Pedro, ¿me amas más que estos? Pero cuando él le responde, Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder. Pero viene una tercera. Y claro, Pedro dice, bueno, ¿esto de qué va? Se entristeció. Es como decir, ¿acaso ya no se creía lo que decía? Señor, te he dicho que te amo. ¿No me crees o qué pasa? Y había ciertos argumentos para decir, hemos de creerle a Pedro, porque Pedro dijo que no le negaría. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro había dicho que pondría su vida por él. Y le seguía, pero de lejos. Pero Pedro había cambiado. Pedro ya no era el mismo de antes. Pedro era más ahora, como su nombre, una roca. Menos impulsivo y más como una roca. Vemos en el versículo 17 que Pedro ya no apeló a lo que él era capaz de hacer. O sea, ya no apeló a él. Señor, yo mi vida pondré por ti. Señor, aunque todos estos se esparzan, yo no. Él se fijaba en él. Pero ahora su vista es puesta en Jesús. Ya no es lo que yo haré, sino lo que tú harás, lo que tú estás haciendo y quién tú eres. Porque le responde, Señor, tú lo sabes todo. Es interesante que su enfoque ya no estaba en él, sino en Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Pero a pesar de que el Señor sabía todo y sabía que le amaba, debía pasar este proceso público del que hablábamos al principio. Los pecados privados se deben confesar en privado, pero los pecados públicos se deben confesar en público. ¿Y cómo llevamos esto? Ya lo he tratado al principio. De la misma manera que Pedro fue perdonado y restaurado por Jesús, y también fue perdonado, fue comisionado. Nosotros también hemos sido perdonados y hemos sido comisionados. Es maravilloso sentirnos perdonados. Es la parte a veces que nos gusta, ¿no? Cuando hablamos de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos gusta la parte de Salvador. Pero la parte de Señor nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que la parte de Señor cuesta? Porque hay que obedecer. Porque si el Señor dice a la izquierda, es a la izquierda. Si el Señor dice atrás, atrás. Y esa parte es decir, bueno, sí, sálvame, líbrame, pero eso de dime qué hacer y cómo hacer y qué dejar, esa parte no tanto. Y a veces hay gente incluso que cree que puede aceptar como Salvador a Jesús y que luego en un futuro quizá le acepte como Señor. Pero sabemos que eso no funciona así. Para poder ser seguidores de Jesucristo, para poder ser salvos en Jesucristo, tenemos que aceptarle como Salvador, pero también como Señor. Y cuando nosotros, rescatados, siendo perdonados, el Señor también nos comisiona. Es decir, recibimos una grande bendición, que es la vida eterna, pero también recibimos una comisión. Tenemos derechos y tenemos
obligaciones. Y nos gustan los derechos, ¿a que sí? Tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, tengo derecho a no sé qué. Pero cuando se trata de responsabilidades, ya no es lo mismo, ¿verdad? Me toca hacer esto, me toca hacer aquello, debería hacer lo otro. Esa parte ya no nos gusta tanto. Pero hermanos, ¿quién es el que nos ha perdonado? ¿Quién es el que nos ha perdonado? El Señor. ¿Y quién es el que nos ha comisionado? El mismo Señor. O sea, aquí no te ha comisionado, sino que el Señor, y ante Él hemos de dar cuentas. Pero fijaros, tal es el perdón de Dios para el pecador arrepentido, que de enemigos y de negarle nos pone como encargados de algo muy precioso para Él. Algo que consiguió a grandísimo precio, a un coste de la vida de su unigénito Hijo. Y eso que rescató a través de Jesucristo, que es la iglesia, que es la verdad del Evangelio, nos comisiona a nosotros para que le sirvamos en esta manera. Por eso el siguiente punto es: ¿me amas? Sírveme. Pedro tuvo que afrontar esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él respondió: Señor, te amo. Y cuando él responde, él recibe una instrucción. Si tú recibes esta pregunta, ¿qué instrucción recibirías? Haz el ejercicio en tu mente. Estás con Jesús y Jesús te pregunta: ¿me amas? ¿Qué respondes? Estás ante Jesús. Conoce tu corazón. Conoce lo que estás pensando, conoce lo que estás sintiendo y te pregunta: ¿me amas? Vamos a suponer que superamos el golpe de la pregunta y decimos: Señor, te amo. Luego va a venir una instrucción de parte del Señor. ¿Cuál sería esa instrucción de parte del Señor para tu vida? ¿Cuál es el área de servicio a la que te envía? ¿Nos envía a algún área de servicio al Señor? ¿Me amas?, dice el Señor. Entonces, sírveme. Te he dado dones, tengo un propósito para ti. Y podemos decir que nuestro servicio a Dios demuestra nuestro amor a Dios. Nuestro servicio a Dios demuestra nuestro amor a Dios. Porque podemos decir: Señor, te amo, de aquí hasta el cielo y de regreso, como se dice, ¿no? Pero luego no le servimos. O al menos no le servimos como Él quiere que le sirvamos, ¿no? Sino le servimos a nuestra manera. ¿Me amas?, dice el Señor. Tercer punto: sígueme. Como ya he mencionado, con todo lo que Pedro había recibido y sido confrontado, el Señor le dice: sígueme. Pero hoy, después de preguntarte, Jesús, que si le amas, también te da esta instrucción: sígueme. Y yo quiero que pienses, que reflexiones en tu mente. ¿Qué respondes? ¿Qué responderías ante el sígueme de Jesús? Sabiendo que seguirle significa a veces persecución, sabiendo que seguirle significa muchas veces rechazo, sabiendo que seguirle significa burlas, sabiendo que seguirle significa dolor. Porque el Señor no nos esconde nada, no nos engaña y nos dice: sígueme y mira, te va a ir perfecto.
ciertamente nos va a ir bien porque Él estará con nosotros. Ciertamente nos va a ir bien porque Él nos sostendrá entre sus brazos. Pero Él no nos dice que no habrá adversidad. Y con todo lo que Él nos revela, nos dice, sígueme. Hay preguntas que responder. Una pregunta que debes responder esta mañana es si le amas. Y otra pregunta que debemos responder es si estamos dispuestos a seguirle. Y que si concluimos que le amamos, hemos de concluir que hemos de servirle. Él no nos va a pedir nada más de aquello que Él nos ha capacitado a hacer. Así que respondamos estas preguntas y que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración y después de esto nos despediremos con un cántico. Padre Celestial, gracias esta mañana por tu palabra. Señor, gracias por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros, para que no padeciésemos, para que no muriésemos, Señor, condenados por la eternidad. Señor, nos has mostrado ese grande amor y una vez dicho este grande amor o mostrado este grande amor, nos preguntas a nosotros que si te amamos. Señor, una cosa estoy seguro, que no te amo como debería amarte, pero también estoy seguro que deseo, que ruego y que imploro que pueda amarte como tú mereces que te ame, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Padre, a que nos humillemos delante de ti y que nos humillemos allí donde corresponda, Señor, de acuerdo a nuestros actos. Señor, que podamos seguirte fielmente, que podamos seguirte de cerca, Señor, y no de lejos, y que tú hagas esa grande obra en nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a amarte. Queremos amarte, Señor. Nos has capacitado para así hacerlo. Nos has dado a tu Santo Espíritu. Nos has dado tu verdad, Señor. Así que confiamos en ti y esperamos en ti. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén.